Con ustedes al profesor Gabriel Carmona Robles, quien también va a desarrollar una actividad de trabajo con ustedes en esta tarde. Adelante. Bienvenidos a la última parte del taller de innovación social. La idea es que tratemos de hacerlo bastante dinámico. Generalmente sabemos que la tarde es la hora complicada, ¿cierto? Entonces vamos a comenzar con algunas cosas, que es lo que me han pedido desarrollar en esta tarde. Y se les entregó en cada una de las mesas un material. El primer material, que son los palitos de helado, no son para llevárselos a la casa, ¿ya? No son para hacer paletas, sino que son para usarlos en esta clase, ya en este taller. Así que yo les voy a pedir a cada uno de los grupos que puedan sacar esos palitos de los helados que están en cada una de esas bolsitas, y además se les entregó otro material. Dentro de las cosas se le entregó un scotch, ¿cierto? ¿Cierto? Un scotch, eso, un scotch. Entonces yo les voy a pedir ahora a cada una de las mesas que hagan lo siguiente, de acuerdo a la siguiente instrucción. Me tienen que elaborar un puente con esos dos materiales, un puente con los palos de helado y con el scotch. Desde ahora ya. Con la Eli. Se pega encima. La pasarela. Ya. Y si ustedes se dan cuenta, en este poco tiempo han creado dos cosas. Lo primero fue la creación de los Legos, ¿cierto? En donde cada uno de los grupos creó, ¿cierto?, a través de distintas ideas algo. Llegaron a consolidar algo, un propósito determinado. Y en segundo lugar, esto que hicieron ahora, que fue un puente, crear un puente. ¿Y cuál fue la agravante en estas dos situaciones? Que en este segundo caso tenían una restricción, que era contar solamente con dos recursos: la cinta y los palos de helado. Entonces, eso mismo que ustedes están viviendo y experimentando ahora, constantemente lo van a vivir en la vida. No tenemos todos los recursos disponibles, por lo tanto nosotros tenemos que ser eficientes. El concepto de la eficiencia tiene que ver con eso. Tratar de aprovechar lo mejor posible los pocos recursos que tenemos. Entonces, si nosotros tenemos esa capacidad para poder hacerlo a través de esta actividad, ¿por qué no tener esa capacidad o esa otra capacidad para hacerlo en otras cosas que también son sumamente importantes? Entonces, el concepto de la eficiencia para nosotros, ¿cierto?, debe ser un principio básico en nuestro quehacer cotidiano. Ok, entonces vamos a comenzar con este taller de resolución de problemas y vamos a ir instalando algunas cosas importantes. Por supuesto que es necesario saberlos, ¿ya?, y concientizarlos antes de comenzar a hablar de la resolución de problemas. Entonces, lo primero que vamos a decir es esto acá, por favor, mirando el primero, cambio de actitud. Y lo segundo que yo los quiero invitar es hacer un cambio de visión respecto a los problemas. Al principio le hablaron de que el tema de los problemas había que visibilizarlos, porque si nosotros no sabemos que existen problemas, ¿cómo lo podemos resolver? ¿Ya? Es como cuando una persona sufre de la depresión. ¿Han visto eso, cierto? Muchas personas que tienen la depresión. Entonces, mientras esa persona no esté consciente que padece esa enfermedad, no va a hacer nada por querer resolverlo.
Entonces, esta es la importancia trascendental que tiene el poder identificar un problema. Si nosotros no lo identificamos como tal, no lo podemos resolver porque no vamos a saber cómo atacarlo o cómo enfrentarlos. Entonces, la importancia es identificar el problema, pero además tenemos que hacer un cambio de actitud respecto a cómo nosotros sentimos el problema. Generalmente la sensación hacia los problemas es una mirada negativa, ¿cierto? Negativa. Y si este fuera el problema, ¿cierto? Si yo se lo paso a una persona, lo que generalmente va a ocurrir es que la persona no va a querer asumir el problema y lo va a querer evadir, ¿cierto? Va a tratar de traspasar el problema a otra persona y se lo va a empezar a tirar, ¿cierto? Y es lo que ocurre muchas veces cuando uno ve. Y el problema, y tira el problema, y para acá, ¿cierto? Y el problema se va para otro lado, ¿cierto? Y se cayó el problema, ¿ya? Entonces cada uno se va tirando el problema, no quiere hacerse cargo del problema. ¿Por qué? Porque tiene una carga emotiva negativa. Entonces no queremos asumir el problema. Y en vez de acercarnos al problema, ¿qué hacemos? Nos alejamos del problema. ¿Ok? ¿Cierto? Entonces ese problema hay que empezar a cambiarle esa mirada. Cambiar la mirada negativa de los problemas hacia una mirada positiva. ¿Qué significa? Que si nosotros vamos a hacernos cargo de nuestra comunidad, de poder resolverle los problemas, por lo tanto, esos problemas se transforman en una oportunidad. En una oportunidad para poder resolverle el problema a otro. Y demostrar que ustedes, cada uno de ustedes son capaces de resolver eso. Por lo tanto, hay que cambiar la mentalidad de la mirada negativa de los problemas, porque si no es así, no vamos a querer, a querer asumir, ¿cierto? Y enfrentar esos problemas. ¿Queda claro el planteamiento? Y acá llegó el problema. Y nos empoderamos de este problema. Y ahora lo hacemos nuestro problema. ¿Ya? Y hacemos este problema nuestra responsabilidad para poder resolverlo desde nuestra propia realidad, desde nuestro propio espacio. ¿Ok? ¿Quedamos claros? Sí. Muy bien. Vamos siguiendo la línea entonces. Entonces, la realidad es que desde que nosotros nacemos a la vida existen problemas. No podemos renunciar a eso. ¿Ya? No podemos renunciar a eso. Existen problemas que vamos a tener que enfrentarlos. No podemos hacer como la avestruz, ¿cierto? Que va y esconde la cabeza y el problema sigue persistiendo. Ustedes han escuchado cuando las personas dicen, me quiero ir a otro lado, ¿cierto? Para poder borrar el problema. El problema sigue estando allí. El problema no desaparece. Se aminora, ¿cierto? Porque uno cambia de entorno, pero el problema sigue estando allí. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que existen muchos problemas dentro de nuestro ámbito familiar, dentro de nuestro ámbito individual, dentro de nuestro ámbito social, comunitario. Y como existen muchos problemas, vamos a tener que empezar a priorizar. ¿Qué es lo que hace uno generalmente? Entonces, cuando uno está en la familia y dice, tenemos como 50 problemas, bueno, pero ¿cuál es el más importante o cuál es el más urgente? Y vamos determinando, ¿cierto? Vamos determinando ciertos criterios que nos permiten identificar cuál es el problema que tendríamos que enfrentar en primera instancia, en segunda instancia y así sucesivamente. Pero si nosotros tenemos un conjunto de problemas que no tenemos priorizado, ¿cómo podemos hacerlo? Si empezamos a resolver quizás un problema que no era tan urgente, ya que no era tan trascendente para la comunidad, entonces tenemos que establecer criterios de urgencia, de prioridad. Ok, entonces dentro de nuestra primera gran actividad tienen ustedes una cartulina blanca. Entonces ahí en esa cartulina blanca ustedes en la mesa van a colocar los principales problemas que ustedes encuentran en su comuna, en su espacio, en su comunidad, en su junta de vecinos. Se desarmó. Eso no importa. Sí. Déjenlo ahí. Exactamente. Ahí. Van a dejarlo al ladito en un espacio donde lo van a dar. Y lo otro es que pueden usar la otra mesa y se trasladan a la mesa vacía. Sí, a la mesa vacía y ahí empiezan a hacer su... Mira, ahí hay mesa vacía 2. Ahí hay. Entretención de niños. ¿Cómo estamos acá? Convivencia. Vamos a hacer solamente los problemas acá. Lluvia de ideas.
solamente lluvia aire. ¿Cuál es el primero? Pero con basura no va a poner. No. Si son puras cosas clave. Sí. Ahí voy a volver una caraja. Es que encuentran que Ya, estamos terminando ya con los problemas, estamos ok. En la... Coloquen los 7. Los 7, claro, los 7, seleccionan 7. Y una vez que seleccionan los 7, definen criterios. Entonces, solamente parte especialista es en la malación, en la calidad, en la relación, qué cosa. Ahí es donde ustedes tienen que empezar a yo lo hago utilización, a poder ubicar los 3. Creo que uno por sobre el otro, pero utilizar. Entonces, acá, no pueden ponerle nota por igual. ya, pero en el caso de la asignación a este, ya. ¿Cuál es el que le asignarían 6? Este. ¿Cuál es el que le asignarían 5? Este. Y así sucesivamente. Después es lo mismo. Sí, ¿por qué no? Aquí 4. Este es 4. Y así. Después corren a este criterio y quizás este no alcanza. Claro. Y si quizás este no alcanza a ser. No lo podemos poner un número bajo si realmente es lo que no nos afecta. Es lo que hay que solucionarse más rápido. Claro, exactamente, pero eso ya lo votamos o no. Tenemos un número bajo. Entonces, el libertad de primero bajo tenemos el número. No, pues que no le Lo que se está tratando de explicar acá es que ojalá las decisiones que se tomen no obedezcan a un criterio, sino que obedezcan a un conjunto de criterios que ustedes consideran para poder resolver cuál es el primer problema que tengan. Pero Lo que pasa es que van a nosotros colocar nos el problema simplificamos poniendo así, principal. porque tenemos que avanzar, yo ya no estoy diciendo que Así como se ha estado dando en algunos meses. La discusión, ¿cierto? El diálogo que se tiene que dar respecto al consenso para poder llegar a pensar qué tipo de problema es más importante, menos importante, más urgente o menos urgente. Esos son trabajos que ustedes van a tener que acostumbrarse a hacer, de manera de que los problemas que vayan emergiendo de las comunidades puedan tener un filtro cierto de carácter técnico y no más bien cierto de carácter de que se me ocurrió, sino que sea una elección que se base en criterios técnicos. Y por eso que estamos trabajando con esta metodología, que es lo que han estado haciendo ustedes hasta ahora, quizás de manera muy rápida, pero ustedes con el tiempo puedan ir perfeccionando y quizás dándole una mayor práctica al desarrollo de este conjunto de herramientas que le hemos estado dando. ¿Todos terminaron con el árbol de problemas? ¿Sí? Ya, ok. Vamos a ver qué problemas tienen. ¿Qué problema tienen allá en la mesa de allá? ¿Cuál es el problema que identificaron? A ver, allá. Vamos a ir viéndola para ir comentando. Ahí. Veamos. La delincuencia. ¿Y qué cosas pudieron visualizar como causas que originaban el aumento de la delincuencia? Familias mal constituidas. ¿No está sonando bien el micrófono? Un poquito más fuerte. Familias disfuncionales. ¿Qué más? Divorcios. Falta de recursos económicos. Falta de oportunidades laborales. Falta de mala educación. Otra consecuencia, drogadicción, pobreza, problemas de salud, aislamiento social y familiar. Esas serían las causas. ¿Y cuáles serían los efectos de ese problema? Suicidios, temor, inseguridad.
familias depresivas, aumentos de costos para el Estado. Ok, muy bien. Para que se den cuenta, vamos a darle un aplauso a la mesa de atrás y trabajamos con el aumento de La pérdida de voluntad, a delincuencia y enfermedades. Y enfermedades incluyen muchas, o sea, tanto enfermedades mentales como físicas, enfermedades venéreas y etcétera, etcétera. O sea, porque el alcohol lleva la cirrosis hepática y la droga puede llevar una esquizofrenia y lleva el SIDA, también puede infectarse. Es responsable de poder entregarle solución a los problemas, pero también podríamos preguntarnos, así como lo hicieron las hormigas, cómo nosotros podríamos aportar en estos problemas que hemos visualizado. ¿Quiénes nos podrían ayudar? ¿Cómo empezar a generar estas redes con la universidad, con la empresa privada, ¿cierto? Así como lo decía el profesor Elizondo en esta experiencia de buena práctica, en donde se empezó a construir una red de un conjunto de actores que se ponían a disposición para poder resolver un problema determinado. Entonces, esa es la invitación. Si bien es cierto, ahora solamente quedamos en el plano de la identificación de los problemas, tendríamos que pasar ahora al plano de las soluciones. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a ver qué puedo hacer yo, qué puede hacer nuestra comunidad, qué puede hacer el dirigente vecinal o el conjunto de organizaciones vecinales que están dentro de mi territorio para poder resolver comunitariamente estos problemas. Y cómo el Estado nos podría ayudar a través de estos fondos que existen. Y cómo la universidad nos podría ayudar para poder formular estos proyectos. Entonces, lo que le estamos diciendo y también invitando es que para poder resolver estos problemas que pudimos visualizar en esta pequeña experiencia, es que existen espacios donde podemos hacer cosas. Y solamente se genera, ¿cierto?, esta resistencia cuando nosotros mismos muchas veces no queremos dar ciertos pasos para poder resolver estos problemas. Yo los invito a seguir trabajando en lo que han estado haciendo. Hemos tenido un día largo, con hartas cosas, creativas, hemos pasado gratos momentos, hemos tratado de transmitirles esta experiencia, hemos tratado de hacer un curso y un taller bastante cercano, de manera que les pudiera servir a ustedes. Y para que ustedes se dieran cuenta que es posible, quizás con algunas herramientas muy básicas, poder construir ciertas cosas que puedan darle solución a lo que la gente quiere, a lo que la comunidad de la cual ustedes cada uno representa está esperando. Así que era lo que les tenía preparado para hoy día. Ojalá podamos tener una nueva posibilidad para poder trabajar en algo más concreto, quizás en elaborar proyectos concretos de acuerdo a algunos fondos concursables, poder generar estas redes, qué puede hacer la universidad, en qué me puede aportar, qué me puede hacer aportar la Fundación Miguel Juan Díaz, en qué me puede aportar la municipalidad, en qué me puede aportar el FOSI, para poder construir sistemáticamente el conjunto de acciones. Viene esta segunda fase, definir las soluciones y las acciones y quiénes podrían ayudarme, ¿cierto?, en estas acciones. Por eso que yo le entregué una última hoja que dice en el plano de las soluciones que hay 3 círculos, ¿ya? Hay 3 circulitos en el plano de las soluciones. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué podemos hacer? Es decir, ya dando solución a estos problemas que identificamos. ¿Qué podemos hacer ahora? Tenemos la delincuencia, pero ¿qué podemos hacer? ¿Ya? Podemos atacarla, podemos enfrentarla con estrategias distintas, prevención, formación, educación. Bueno, ¿quién nos puede ayudar en eso? La universidad, quizás alguna organización que se dedica a eso. ¿Cómo nos podemos convocar? Y en definitiva, ¿cómo podemos generar? ¿Qué es lo que construimos al principio cuando comenzamos? ¿Qué construimos? ¿Qué construimos al principio? Un puente, es decir, ¿cómo construimos puentes? ¿Cómo nosotros somos constructores de puentes con otras organizaciones? Y que sea, ojalá, un puente que no sea como los que vimos ahora, ¿cierto? Que tenían unos puentes que están, por gracia divina, se mantenían en pie, ¿ya? Que sea un puente sólido, ¿ya? Hay algunos que se paraban, ¿cierto? Bien, pero había otros que estaban medio complicados. Entonces nosotros tenemos que generar puentes, pero puentes sólidos. ¿Entre quién? Entre las distintas organizaciones. Queremos puentes sólidos, queremos puentes firmes. Queremos puentes, ¿cierto?, que se contacten, que se comuniquen. No queremos puentes aislados, ya queremos comunicarnos con otros. Y para eso es necesario seguir trabajando.
Yo lo dejo hasta acá, ojalá que le haya servido todo lo que hemos vivido, toda la experiencia que hemos tratado de transmitirle y ojalá nos podamos ver en una segunda oportunidad. Muchas gracias al profesor Gabriel Carmona por este taller, a través de la Unión Comunal, por supuesto. Estoy encantado de poder ayudar. Y para finalizar, les invitamos a un café para revitalizar la tarde y podernos despedir como corresponde. Muchas gracias. De todos los dirigentes vecinales, a la Facultad de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad de Antofagasta, por brindarnos herramientas y muchos valores éticos para trabajar, ya que la función nuestra está llena y directa a la población. Muchas gracias. Magnífico la organización. Lo único que no compartí ni sé los nombres de mis compañeros que me acompañaron en este instante. Me habría gustado saberlo y me habría gustado para poder quizás encontrarlo más adelante y intercambiar ideas. Y que nos tengan en cuenta para una nueva enseñanza que puede haber o en algún cambio. Una vez más, quiero felicitar a la Unión Comunal de realizar estos eventos que lo han hecho todos los años. Yo he participado en todos, en distintos lugares y a la Universidad de Antofagasta de haber entregado tan lindo material y enseñanza a los dirigentes, porque uno nunca termina de aprender. Bueno, estamos terminando el taller de capacitación para dirigentes de juntas de vecinos adscritos al proyecto FIC, Plataforma para la Innovación Social de Políticas Públicas. Ha sido una jornada larga de más de 8 horas de trabajo, donde hemos podido revisar los conceptos de innovación social, de políticas públicas, de buenas prácticas, y además hemos realizado 2 talleres, uno de creatividad y otro de árbol de problemas, para poder de alguna manera mostrarles a los dirigentes la utilidad que tiene el concepto de innovación social en relación con las problemáticas que cada uno de ellos vive. Así que estamos contentos y agradecidos de la participación de los dirigentes de la Unión Comunal de Antofagasta. Gracias. Me pidieron dar una opinión sobre el curso de hoy día, sobre el taller que hicimos sobre la plataforma de innovación social en las políticas públicas. Estuvo bastante ameno. Creo que la gente se fue muy contenta, fue una experiencia enriquecedora tanto para los dirigentes como para nosotros. Aprendimos en conjunto y eso es muy importante porque crear las puertas abiertas para que los dirigentes vecinales sigan trabajando junto con nosotros para poder seguirse especializando y aportar, digamos, de mejor manera a la región y a la concreción de iniciativas que aporten a las problemáticas regionales principales.